¿Qué pasaría si supieras que un error matemático en un papel, o sea, un simple error de cálculo o de diseño, tiene el poder de convertir un medicamento completamente inútil en algo milagroso? O incluso peligroso. Exacto, o peligroso, y que termine apareciendo como una cura milagrosa en las noticias. Porque, a ver, generalmente imaginamos el mundo de la medicina o la nutrición como un campo de certezas absolutas, ¿no? Como la ingeniería. Claro, como si fuera blanco o negro. Sí, o sea, si alguien se fractura un brazo, pues la radiografía muestra la línea de la fractura y el médico sabe exactamente qué hacer. Es algo mecánico, digamos. Pero cuando intentamos averiguar qué dieta previene el Alzheimer, o si un nuevo fármaco cardiovascular realmente funciona, pues esa máquina de rayos X ya no sirve de nada. Nos adentramos en un territorio donde la verdad está como oculta detrás de un montón de ruido. El ruido biológico, para ser precisos. Y es ahí donde las matemáticas dejan de ser una abstracción de pizarra y se convierten en el filtro que separa la realidad de la ilusión. Totalmente. No estamos hablando de ecuaciones aisladas, sino del mecanismo de defensa más robusto que tiene la ciencia moderna para no engañarse a sí misma. Y precisamente por eso, en esta inmersión profunda de hoy, vamos a diseccionar un material sumamente revelador. Tenemos sobre la mesa los apuntes y las diapositivas de la primera clase de bioestadística de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. La famosa UCES. Sí, la UCES. Es un material elaborado por el profesor William Castillo González. Y la misión de esta exploración diseñada especialmente para quien se sumerge en estos apuntes hoy, pues no es memorizar un glosario de términos aburridos. No, para nada. Eso sería perder el punto. El objetivo es entender los mecanismos. Queremos desentrañar cómo estas herramientas son literalmente la columna vertebral de absolutamente todas las decisiones médicas y nutricionales basadas en evidencia. Y es un punto de partida fundamental. Porque quien se adentra en las ciencias de la salud suele ver a la estadística como, no sé, como un obstáculo burocrático. Como un trámite. Exacto. Algo que hay que aprobar para llegar a la verdadera medicina. Pero la realidad es que no hay verdadera medicina sin esta disciplina. Sin embargo, para entender el impacto primero debemos definir el terreno de juego. Claro. El material divide este universo en dos ramas operativas principales, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Bueno, a ver, desmenucemos esto. Porque los apuntes asumen un conocimiento previo que creo que vale la pena desempaquetar un poco. Adelante. Si dejamos de lado las definiciones de diccionario sobre medias, medianas o modas, ¿cuál es el mecanismo real de la estadística descriptiva? Yo lo veo como, no sé, intentar mirar una fotografía de altísima resolución de una multitud inmensa. Me gusta esa imagen. O sea, hay tanta información, tantos rostros, que el cerebro simplemente no puede procesarla toda junta. Exactamente. La estadística descriptiva es la herramienta que organiza ese caos. Imaginemos que tenemos una base de datos con los historiales clínicos de, digamos, 10,000 pacientes. Una locura leer eso. Imposible. Si se leen uno por uno, no se va a encontrar ningún patrón. La mente humana no está diseñada para retener 10,000 valores de presión arterial y extraer una conclusión mágica de ahí. Claro, necesitas algo que lo resuma. Y ahí entran las herramientas descriptivas, las tablas, los gráficos de dispersión, la desviación estándar. Actúan como un algoritmo de compresión. Ajá. Toman esa multitud inmensa de la fotografía que mencionabas y te dicen, mira, el 90% de las personas en esta imagen visten de rojo y están agrupadas en la esquina izquierda. O sea, resume y describe lo que ya existe. Exacto. Es una certeza, pero está limitada al pasado o al presente estricto. De acuerdo. Entonces, la descriptiva nos da la fotografía nítida. Pero en salud pública o en la práctica clínica diaria, una fotografía no es suficiente. Nunca lo es. Un nutricionista no solo quiere saber cómo están sus pacientes hoy, o sea, quiere saber qué pasará si les cambia la dieta durante los próximos 6 meses. Aquí es donde asumo que entra la estadística inferencial. Así es. Podríamos decir que es usar la información de esa foto para intentar predecir cómo será la película completa en el futuro. Esa conexión ilustra perfectamente la transición. La estadística inferencial es el salto cualitativo. Toma los datos de tu fotografía y, aplicando las leyes de la probabilidad, te permite hacer estimaciones sobre eventos que aún no han ocurrido. O sobre personas que nunca has evaluado directamente, ¿verdad? Exactamente. Ya no estás simplemente resumiendo, estás deduciendo.
Y aquí es donde la estadística general necesita el prefijo bio. Espera, me detengo ahí. ¿Por qué el prefijo bio cambia las reglas del juego? O sea, ¿acaso las matemáticas no funcionan igual si cuento tornillos en una fábrica que si cuento glóbulos blancos en un laboratorio? La mecánica matemática es la misma, claro, pero la materia prima es radicalmente diferente debido a la variabilidad biológica. Ah, claro, no somos máquinas. Exacto. Si fabricas 1.000.000 de tornillos con la misma máquina, todos van a ser virtualmente idénticos. Pero si administras el mismo miligramo de paracetamol a un millón de seres humanos, vas a obtener un espectro inmenso de reacciones diferentes. Por la genética y todo eso. Por la genética, el metabolismo, el estrés, el entorno, todo introduce variabilidad. La bioestadística es el arte matemático de encontrar una señal de eficacia médica dentro de ese inmenso ruido de variabilidad humana. ¡Wow! ¡Qué buena forma de ponerlo! Y eso nos lleva directamente al motor que impulsa todo este análisis, que es el método científico. En los apuntes del profesor Castillo González hay un diagrama muy claro sobre el ciclo de investigación. Un diagrama fundamental. Sí, pero en lugar de simplemente leer los pasos de un manual, quiero ponerlo a prueba con un escenario del mundo real. Me parece perfecto. Primer paso crítico es el diseño de investigación. ¿Por qué es tan peligroso saltarse esta etapa? Lo fascinante aquí es que el diseño de investigación es la arquitectura que previene el autoengaño. El autoengaño. Sí, porque si te saltas esta etapa y vas directo a recolectar datos, te conviertes en víctima del principio básico de la informática. Entra basura, sale basura. Claro, o sea, los datos no sirven de nada si el plan está mal. Exacto. Supongamos que en ese estudio sobre la dieta cetogénica y la diabetes no diseñas bien tu grupo de control y terminas comparando a pacientes jóvenes, atléticos y muy motivados, que hacen la dieta, contra pacientes mayores, sedentarios y con múltiples complicaciones que siguen una dieta tradicional. Ah, claro, entonces al final del año mido la glucosa y las computadoras me arrojan unos gráficos hermosos demostrando que la dieta cetogénica fue un éxito rotundo. Y estarías publicando una falsedad amparada en números reales. ¡Wow! Los datos que recolectaste serían matemáticamente precisos, tu cálculo de promedio sería impecable, pero la conclusión sería basura científica, porque el diseño original permitió la entrada de variables de confusión. Como le he dado el ejercicio que hacían. Exactamente. El rigor académico que el profesor exige en esta etapa de planificación no es para complacer a un comité universitario, es el escudo protector que asegura que lo que estás midiendo es el efecto real de la dieta y no un simple espejismo estadístico. Eso cambia por completo la perspectiva. Un diseño defectuoso es básicamente un generador de espejismos. Literalmente. Ahora, para que ese diseño sea prueba de balas, los apuntes introducen una de las batallas conceptuales más importantes para cualquiera que lea un estudio médico, que es la diferencia entre población y muestra. Un clásico de las confusiones en los exámenes. Totalmente. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque quiero proponer una forma de visualizar esto para salir de la aridez del texto. Adelante. Los conceptos fundamentales necesitan anclajes visuales. Bueno, los apuntes definen a la población como el conjunto total de individuos que comparten una característica. Puede ser finita, como todos los estudiantes de una facultad, o infinita. Y ojo que infinito en estadística no siempre significa algo inalcanzable como las estrellas. Exacto. En salud comunitaria, todas las personas que tendrán hipertensión en la próxima década es, a efectos prácticos de tiempo y presupuesto, pues infinito. Es inabarcable. Es imposible medirlos a todos. Así que la ciencia recurre a la muestra, un subconjunto de esa población. Entonces, imaginemos que la población es una olla gigante e industrial de sopa hirviendo en la cocina. El investigador quiere saber si la sopa tiene la cantidad correcta de sal. Y obviamente no te vas a beber 1.000 litros de sopa hirviendo para averiguarlo. Esa es la restricción logística de la investigación. Exactamente. Entonces tomas una simple cucharada. Esa cuchara es tu muestra. Con solo probar esos escasos mililitros, el investigador toma una decisión absoluta sobre los mililitros restantes. Así es. Pero el mecanismo completo depende de un solo acto físico, antes de sumergir la cuchara. Tienes que revolver la sopa. ¡Qué buena analogía! Es mecánicamente perfecta, porque ese acto de revolver la sopa ilustra el concepto más sagrado del muestreo estadístico, que es la aleatorización.
Porque si toda la sal se asentó en el fondo de la olla porque nadie la revolvió y tú tomas tu muestra de la superficie, pues tu conclusión será que la sopa está completamente desabrida. Y podrías arruinarla añadiendo kilos de sal que no necesitaba. Exacto. Tu cucharada te mintió, no porque la cuchara estuviera rota, sino porque tu método de extracción fue perezoso. Y las consecuencias de no revolver la sopa en la investigación médica real han sido históricamente devastadoras. ¿Ah, sí? ¿Cómo en qué casos? Pues mira, durante décadas, muchos estudios sobre enfermedades cardiovasculares tomaron sus muestras exclusivamente de hombres de mediana edad. Esa fue su cucharada superficial, digamos. Wow, claro. Asumieron que el metabolismo cardíaco masculino representaba a toda la humanidad. Como resultado, los síntomas de infarto específicos en mujeres, que son biológicamente diferentes, fueron ignorados sistemáticamente, ¡Qué peligro! lo cual llevó a diagnósticos erróneos y a muertes prevenibles. La muestra no era verdaderamente representativa de la población total porque no aleatorizaron ni estratificaron correctamente el contenido de la olla entera. Me vuela la cabeza. Eso pone un peso tremendo sobre la palabra aleatorio. No significa al azar como sacar una carta de una baraja o tirar unos dados. Significa garantizar metodológicamente que cada gota de esa sopa tenga exactamente la misma probabilidad de terminar en la cuchara. Exactamente. Esa es la definición técnica de aleatorización. Ahora, una vez que tenemos esa cucharada, el material de Leucés nos introduce a una especie de código secreto matemático. Nos dice que hay que distinguir entre un parámetro y un estadístico. Así es, los famosos términos. Si seguimos con nuestra analogía de la cocina, ¿cómo encajan estos dos términos? Encajan revelando la limitación fundamental de la ciencia empírica. El parámetro es el nivel de sal real, verdadero y absoluto que tiene toda la olla gigante de sopa. Es la verdad última. Ok, la verdad absoluta de la olla. Pero, por definición, como nunca vas a medir cada mililitro de la olla simultáneamente, este parámetro es invisible e incognoscible. Nunca lo sabremos con certeza al 100%. Exacto. Para representar esta verdad inalcanzable, los matemáticos, y los apuntes lo detallan muy bien, utilizan letras del alfabeto griego, mu para la media poblacional, sigma al cuadrado para la varianza poblacional y una p mayúscula para la proporción. O sea, son símbolos inmutables para verdades inmutables. ¿Y qué pasa con el estadístico? El estadístico es el nivel de sal que detectas exclusivamente en tu cucharada. Es tu estimación de trabajo. Es la métrica calculada a partir de los datos tangibles de la muestra. Lo que sí podemos ver y tocar. Exacto. Y para estos usamos nuestro alfabeto cotidiano, el latino. La X con una barra superior para la media muestral, la letra S minúscula para la desviación estándar de la muestra. Espera, a ver si entiendo. Si el parámetro griego es la verdad absoluta, pero es invisible, y nosotros solo podemos calcular el estadístico latino, ¿no significa eso que toda la investigación médica está operando básicamente en la oscuridad? Es una excelente pregunta. O sea, ¿cómo sabemos que el sabor de la cucharada tiene algo que ver con la olla entera si nunca podemos probar la olla completa? Esa es precisamente la magia del mecanismo inferencial que mencionábamos al principio. No estamos completamente a oscuras. Estamos trabajando con sombras. Con sombras. Imagina que intentas deducir la forma de un edificio inmenso basándote únicamente en la sombra que proyecta en el suelo al mediodía. El edificio es el parámetro, la sombra es el estadístico. Ah, ya veo por dónde vas. La bioestadística inferencial nos proporciona las fórmulas para medir la longitud de esa sombra y calcular el margen de error. Nos permite decir, bueno, basado en el tamaño de esta sombra, tengo un 95% de confianza en que el edificio mide entre 50 y 55 metros. Increíble. O sea, todo titular médico que leemos, cada vez que un noticiero anuncia algo como el consumo de café reduce en un 20% el riesgo de infarto, ese número 20 no es un parámetro absoluto caído del cielo. ¿Para nada? Es un estadístico calculado a partir de una sombra. Viene acompañado de un margen de error invisible que los periodistas casi nunca mencionan, pero que el investigador tuvo que calcular meticulosamente para asegurar que su cucharada de sopa no era una simple anomalía. Y por eso los apuntes del profesor hacen tanto énfasis en aterrizar estos conceptos en la nutrición y la salud pública clínica. Claro, para no quedarnos solo en la teoría.
Todo este aparato conceptual de parámetros y estadísticos, de sombras y cucharadas, es lo que fundamenta las dos grandes avenidas de la investigación nutricional contemporánea, que son la epidemiología y los estudios clínicos. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Analicemos esas dos avenidas, porque las metodologías parecen operar en extremos opuestos del espectro, aunque utilicen las mismas reglas matemáticas de fondo. Así es. El material describe primero la epidemiología nutricional. A mí me suena como, no sé, intentar estudiar un bosque entero desde un satélite espacial. Es una muy buena forma de conceptualizarlo. La epidemiología nutricional, este enfoque macro o de satélite, busca patrones en poblaciones inmensas a lo largo del tiempo. Usando encuestas y eso, ¿no? Sí, exacto. Utiliza encuestas dietéticas masivas o estudios de cohortes donde siguen a decenas de miles de personas durante, digamos, 20 años. No controlan lo que come la gente, simplemente observan. Ven lo que la gente hace en su vida normal. Sí, el objetivo es identificar vínculos entre estilos de vida y la aparición de enfermedades crónicas. Por ejemplo, es gracias a la epidemiología nutricional que descubrimos la fuerte correlación estadística entre el consumo sostenido de alimentos ultraprocesados y la epidemia global de obesidad y diabetes tipo 2. Y esos son los estudios que terminan transformándose en políticas de salud pública a nivel gubernamental, me imagino. Totalmente. Como cuando un Ministerio de Salud decide implementar sellos de advertencia en los empaques de los supermercados o ponerle impuestos a las bebidas azucaradas. La justificación de esas leyes es pura bioestadística descriptiva e inferencial aplicada a una población inmensa. Sin embargo, la epidemiología desde el satélite tiene una limitación vital. Puede detectar una correlación, pero rara vez puede probar un mecanismo de causalidad absoluto. O sea, te dice qué pasa, pero no por qué pasa. Exactamente. Puede decirte que las personas que consumen mucha sal tienen más problemas cardíacos, pero no te explica a nivel molecular qué está fallando. Para eso necesitas bajar del satélite, tomar el microscopio y entrar en la segunda avenida. Que son los estudios clínicos de nutrición e intervenciones dietéticas. Así es. Aquí dejamos de observar pasivamente y comenzamos a intervenir. Tomamos una muestra muy controlada de pacientes, quizás 100 personas, y las dividimos en grupos. La famosa aleatorización otra vez. Sí. A un grupo le damos una dieta mediterránea estricta, al otro una dieta baja en grasas. Durante meses medimos sus biomarcadores sanguíneos, los niveles de insulina, la inflamación celular, el diseño es milimétrico. Súper controlado. Aquí es donde se evalúa si un suplemento nutricional específico realmente cruza la barrera intestinal y produce un efecto terapéutico, o si simplemente el cuerpo lo desecha sin beneficio alguno. Lo que requiere un nivel de escrutinio estadístico brutal, porque con grupos más pequeños, pues el riesgo de que el azar contamine los resultados es mucho mayor. Es un riesgo constante. O sea, si tienes a 100 pacientes y 5 de ellos mejoran mágicamente por pura casualidad biológica, la bioestadística es el único juez que puede dictaminar si esa mejora fue el efecto del tratamiento o solo una trampa del azar. Es el traductor indispensable de la biología. Toma el caos de la naturaleza y lo estructura en evidencia confiable. Ahora, al llegar a las últimas secciones de los apuntes, noto algo muy particular. El profesor Castillo González incluye una bibliografía extensa, pero no parece una lista de libros de texto impenetrables para matemáticos avanzados. No, para nada. De hecho, parece un botiquín de primeros auxilios diseñado específicamente para estudiantes de ciencias de la salud que tal vez sientan un poco de ansiedad ante los números. Es una selección brillante por parte del docente, porque reconoce esa barrera de entrada. Recomendar obras como Interpretación fácil de la bioestadística de Dawson o La bioestadística amigable de Martínez González envía un mensaje muy claro. ¿Cuál sería ese mensaje? Que el objetivo pedagógico no es que el profesional de la salud aprenda a calcular derivadas a mano o memorice teoremas oscuros. El objetivo es la alfabetización científica. Alfabetización para no ser engañado, diría yo. Además, suma los manuales CTO y AMIR, que son fundamentales para la preparación de residencias médicas, y plataformas digitales como USALMOOC o su propio canal de YouTube. Es un arsenal completo. Este conjunto de herramientas le da a quien estudia el poder de leer un artículo científico publicado en The Lancet o en el New England Journal of Medicine y en lugar de simplemente aceptar la conclusión del autor como si fuera una verdad religiosa, poder escanear la sección de metodología con un ojo crítico.
Le otorga la capacidad de interrogar a la literatura médica. Permite que el lector pregunte, a ver, ¿cuál fue el parámetro que intentaban estimar? ¿De qué tamaño fue realmente su muestra? ¿Revolvieron la sopa o no? Exacto. ¿Su método de aleatorización fue suficiente para revolver la sopa metodológica o simplemente estudiaron a un grupo conveniente de personas sanas que no representan la realidad clínica de un hospital abarrotado? Ideal es adquirir un filtro contra la desinformación en una era donde abunda el sensacionalismo pseudocientífico. Sin duda. Creo que la profundidad técnica que hemos recorrido hoy aterriza directamente en el consultorio y en la mesa del paciente. Y si conectamos toda esta teoría con el impacto práctico, me gustaría proponer una reflexión analítica para cerrar nuestro recorrido por estas notas. Algo para digerir internamente. A ver, te escuchamos. Hemos establecido que toda nuestra comprensión moderna de la medicina, la fisiología, la nutrición y las ciencias de la salud depende casi en su totalidad de la integridad de este puente invisible entre la muestra y la población. La sombra y el edificio. Y hemos visto lo increíblemente fácil que es medir mal esa sombra si el diseño original no es estricto. Por lo tanto, cabría hacernos una pregunta incómoda. Si miramos hacia el pasado histórico de la ciencia y la medicina, ¿cuántas verdades médicas que en su momento consideramos dogmas inquebrantables, tratamientos que aplicamos durante décadas, resultaron ser completa y categóricamente falsos simplemente porque las muestras originales no representaban la complejidad de la población humana? ¡Uf, qué fuerte! ¿Cuántas veces asumimos certezas universales a partir de muestras sesgadas o diseños defectuosos que pasaron desapercibidos por falta de escrutinio estadístico? ¡Qué planteamiento tan rotundo! Nos obliga a mirar cada estudio, cada avance médico, con una lupa completamente distinta. La humildad estadística, me gusta llamarlo. Es una excelente forma de describirlo. Reconocer que nuestra certeza actual es tan sólida como la metodología que usamos para medir la sombra de la realidad que aún no podemos ver por completo. Definitivamente. Es una perspectiva que cambia la forma de interactuar con el conocimiento científico y la práctica médica diaria. Totalmente de acuerdo. Y con esa poderosa idea, terminamos este análisis a fondo. A seguir escudriñando los datos, a no olvidar nunca la importancia de revolver la sopa metodológica y hasta nuestra próxima disección de ideas.